Le damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Eliud Morales, para los que no me conocen, y tengo el privilegio de compartir el mensaje en este día con ustedes. El mensaje tiene como título La base de la fe. La base de la fe. Pero en verdad es mi contestación a la siguiente pregunta. Y para los que están tomando notas, podrían escribir esa pregunta. ¿Por qué creo? ¿Por qué creo? Y mi respuesta viene como un resultado de yo dejarme confrontar por esa pregunta. ¿Por qué creo? Y es muy importante que cada uno de nosotros nos contestemos esa pregunta siendo sinceros. ¿Por qué creo sinceramente? Lo mismo deben hacer los que no creen en Jesús. Preguntarse por qué no creo. Y tener una contestación clara y sincera. De modo que este mensaje está dirigido a aquellos que creen, a aquellos que no creen y a aquellos que están considerando abandonar la fe. Si te encuentras en alguno de esos tres grupos, te invito a prestar atención a este mensaje, tomar notas y a contestar por qué creo, por qué no creo y por qué debería creer. Y quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al 8 y después vamos a brincar del 12 al 19. En la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden leerla en la traducción que más les guste. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. 1 Corintios 15 lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que nos salva, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si yo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi. Brincamos entonces al verso 12. Pero díganme lo siguiente. Pablo les dice, contéstenme la siguiente pregunta. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. En ese caso, si Cristo no ha resucitado, entonces, en ese caso, todos los que murieron creyeron en Cristo y creyendo en Cristo están perdidos.
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, cierra diciendo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Inclinen sus rostros ahí donde están y vamos a orar. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a contestar sinceramente la pregunta. ¿Por qué creo? Y si no creo, ¿por qué debo creer? De tal manera de que todo el que escuche este mensaje sea confrontado de manera personal y directa con tu evangelio, con la verdad de tu palabra y con el hecho histórico de tu muerte y resurrección. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que es importante que tengamos el contexto de lo que estaba sucediendo cuando Pablo escribe esta carta a los creyentes en Corinto. Y Pablo nos provee información valiosa para poder entender el contexto. Primero, Pablo le escribía a creyentes. Luego, lo segundo es que Pablo le escribía para recordarle lo que le había predicado a esos creyentes. Lo tercero es que Pablo procede a hacer un repaso de la evidencia del evangelio. Lo cuarto, luego lo invita con amor tipo Pablo. ¿Verdad? Es un amor un poquito rough para algunos. A contestar la siguiente pregunta. ¿De qué vale haber creído en el evangelio si no permanezco? Y Pablo termina, por último lugar, describiendo, hablando acerca de una fe inútil y digna de lástima. Es bien importante entender que Pablo se dirigía a creyentes como algunos de nosotros que estaban siendo bombardeados por la cultura y la influencia dentro de la fe de aquel tiempo. En el caso de los corintios, por un lado, la cultura griega que promovía que el estado espiritual era superior al estado físico, por lo tanto, resucitar no era visto con buenos ojos y mucho menos deseable. Por otro lado, la influencia judeocristiana de los saduceos que negaban la posibilidad de que nosotros pudiéramos resucitar. Como resultado, los corintios no negaban la resurrección de Cristo, sino que negaban la resurrección de ellos mismos. En otras palabras, creían que vivirían para siempre con Cristo, pero no en cuerpos resucitados. Pablo les anima, tipo Pablo, con amor tipo Pablo, a contestar la siguiente pregunta. Ustedes están convencidos de lo que creen, pero tienen que contestarse esta pregunta primero. ¿Vale la pena creer lo que estás creyendo? Para usar las mismas palabras que usa Pablo en los versos 18 y 19, dice, en ese caso, si crees eso, todos los muertos, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo que nos lleva, para aquellos que están anotando, a la primera herramienta. La primera herramienta es que la versión del evangelio importa. Anoten eso por ahí. La versión del evangelio importa. Aquella comunidad de fe en Corinto había llegado a la fe a través de las enseñanzas de Pablo. Lo vemos en el verso número 1.
Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. En este verso, Pablo deja claro que son algunos de aquellos creyentes los que no permanecen firmes. No eran todos, eran algunos. Lo que confirma que siempre han existido creyentes no firmes en la iglesia. La fe inútil, para usar las palabras de Pablo, no es algo de ahora. Siempre ha existido. El autor de Hebreos define la fe en el capítulo 11 como aquello que demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, si fuéramos a buscar una definición para la fe inútil, es la fe que demuestra la mentira en la que creemos. Una fe que no podemos evidenciar con nuestra forma de vivir, lo que nos lleva a la siguiente herramienta. La herramienta número 1 es la versión del Evangelio importa. La herramienta número 2 es una fe práctica. Una fe práctica. Vayamos a los versos del 3 al 8. Dice el verso número 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Y quisiera detenerme un momento en esos dos versículos porque creo que son piezas súper importantes que nos ayudarán a contestar por qué creo. Pablo habla de la muerte y de la resurrección de Jesús, tal y como dicen las Escrituras. Y creo que es súper importante detenernos y subrayar este detalle, que consideremos que Pablo estaba haciendo referencia a su versión de la Escritura, no a la nuestra. Y no se me asusten. Les prometo que no estoy hablando negativamente de nuestra versión de la Biblia. Todo lo contrario. Pablo comienza su argumento con una evidencia contundente. La muerte y resurrección de Jesús no fue un evento que pasó al azar y lo documentaron. La muerte y resurrección de Jesús fue profetizada cientos de años antes de que ocurriera. Cuando Pablo dice tal y como dicen las Escrituras, se refiere a Salmos e Isaías, donde se describe con lujo de detalle la forma en la que Jesús fue crucificado. Y hay que tener en consideración que la crucifixión tiene sus orígenes en el imperio persa en el siglo III a.C., muchos años antes de que, o muchos años después de que fuera descrita en los Salmos. Muy impresionante. Sin embargo, Pablo no se detiene en las profecías. Él continúa trayendo evidencia de su argumento en los siguientes versos. En el verso 5 dice de la siguiente manera: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y me parece súper curioso que Pablo le invita a los creyentes en Corinto a que si no me creen a mí, vayan y pregunten. Hay gente viva. Pablo invita a los creyentes de Corinto a que cuestionen, a que investiguen, a que lleguen a sus propias conclusiones. Él no les está diciendo tienes que creerlo por fe, sino que les dice informa tu fe con las evidencias porque hay más de una.
Tengan una fe práctica. Tengan una fe sólida. Tengan una fe que los ayude a sostener cualquier cosa que les vaya a estar sucediendo. Tengan una fe que va por encima de pensar positivamente. Tengan una fe que los ayude a sostenerse cuando las cosas se pongan difíciles. Luego dice en el verso 7, lo vio Santiago. Y siempre que yo hablo de eso tengo que hacer pausa ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Santiago era el hermano de Jesús. Y eso no es raro, ¿verdad? Lo que me parece súper raro es que Santiago murió testificando y declarando de que Jesús era su Señor y su Salvador. Ahora les quiero preguntar, ¿qué tiene que hacer su hermano para convencerlos de eso? ¿Cuántos podrían estar convencidos de que su hermano es su Señor y su Salvador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que llevó a que Santiago estuviera dispuesto a dar su vida por su Señor y su Salvador? Dice que luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Verán, Pablo se dirigía a creyentes que estaban luchando con permanecer firmes en la fe. Si la duda era la enfermedad, entonces la muerte y la resurrección de Jesús era la cura. Me parece interesante que Pablo hace referencia al testimonio acerca de hechos ocurridos y no exclusivamente a los versos escritos, profetizados cientos de años antes. Lo que nos lleva a la tercera herramienta. La primera herramienta es la versión del Evangelio, importa. La segunda herramienta es una fe práctica. Y la tercera herramienta es la resurrección, en la base de nuestra fe. La resurrección es la base de nuestra fe. Mira lo que dice en el verso 12. Pero díganme lo siguiente. Contéstenme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y aquí es donde está el verso central de donde saco esa herramienta. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Los creyentes en Corinto estaban muy confundidos. Una manera de describirlo es que creían algo acerca de Jesús, pero no creían lo suficiente como para que le aplicara a ellos. Y esto confirma lo siguiente. Y quiero que presten atención a esto. Es posible creer lo correcto acerca de Jesús y al mismo tiempo tener una fe inútil. Es posible creer lo correcto acerca de Jesús y al mismo tiempo tener una fe inútil. Una fe que no tiene implicaciones en mi diario vivir. Verán, los creyentes en Corinto estaban muy claros que Jesús había muerto y resucitado. Estaban claros en que había muerto y resucitado según las profecías. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estuvieran viviendo una fe inútil? Si creían lo correcto, habían aprendido el evangelio correcto, habían aprendido el evangelio
quizás de los labios de quizás el mejor plantador de iglesia en la historia de la humanidad. Lo que creían no se veía traducido en su diario vivir. Anota el siguiente pensamiento. Nuestra versión del Evangelio y nuestras acciones pueden servir de evidencia para aprobar o desacreditar la resurrección de Jesús. Nuestra versión del Evangelio y nuestras acciones pueden servir de evidencia para aprobar o desacreditar la resurrección de Jesús. Los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, tenían que sobreponerse a muchas desventajas en comparación con nosotros. Para comenzar, no tenían Biblia según tú y yo como la conocemos. Verán, el origen de la Biblia, como tú y yo la conocemos, es el año 367 después de Cristo. Y se cree que las cartas de Corintios se escribieron en el año 57 después de Cristo. Y como si fuera poco, para el año 64 después de Cristo, bajo el emperador Nerón se oficializó la persecución de los creyentes cristianos por el Imperio Romano. Esto significaba que era ilegal creer y o poseer literatura cristiana. No solamente los mataban, sino que buscaban toda la literatura que tenían y la quemaban. Así que el acceso a las Biblias era bien limitado. Solamente personas claves eran los que podían tener esos documentos sagrados. Lo que significa que los primeros creyentes existieron unos aproximadamente 300 años sin que la Biblia, como tú y yo la conocemos, existiera. Y la aparición de la primera Biblia no significaba el acceso a leerla tampoco. Es muy posible que podamos añadir 100 años más antes de que cada creyente pudiera tener el acceso a una Biblia. Esto me lleva a hacerme dos preguntas. ¿Cómo pudieron sobrevivir? ¿Y qué pasó? Si pudiera viajar atrás en el tiempo, al año 64 después de Cristo, y le dijéramos al emperador Nerón que el cristianismo avanzaría sin que el Imperio Romano pudiera hacer algo al respecto. Que el Coliseo en donde asesinaban a los cristianos un día llevaría la insignia de la crucifixión de Jesús. Y no solo eso, que Roma se convertiría en la ciudad que representaría el cristianismo para el mundo entero. Es probable que se me riera en la cara y luego me mandara a los leones. Y yo no lo podría culpar porque en aquel contexto eso sonaba a un invento. Sonaba a una mentira, a algo imposible. Sonaba a que mi fe era una creencia inútil. Sin embargo, lo que Nerón creía fue lo que terminó siendo una creencia inútil. ¿Qué cosas, no? ¿Qué pasó? Y voy a contestar con dos palabras. Cristo resucitó. ¿Cómo pudieron sobrevivir los creyentes de ese primer siglo? Tenían todo en su contra, el imperio más poderoso del mundo tras ellos. Contaban con cero recursos. Eran odiados por gente dentro y fuera de la fe. Como si fuera poco, no tenían un documento sagrado que fuera reconocido oficialmente como la Biblia. ¿Cómo pudieron sobrevivir aquellos creyentes del primer siglo? Voy a contestar con dos palabras.
Cristo resucitó. Y al ver que Cristo resucitó, los creyentes comenzaron a tomar en serio todo lo que Jesús había dicho. Fue ahí donde ellos pudieron conectar las palabras de Jesús con su vida dentro del reino de los cielos. Ellos por años estaban escuchando, el reino de los cielos se había acercado, pero no podían, no hubo algo que hizo clic. Pero la resurrección de Jesús comenzó a llevarlos a meditar en las palabras de Jesús, palabras como: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy mayor que Moisés, yo soy mayor que el templo. Eran ese tipo de palabras que terminaron usando en contra de Jesús para matarlo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las enseñanzas hicieron sentido. Para usar las palabras de Pablo, en 1 Corintios 14 dice: y si Cristo nos ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Lo que cambió el curso de la historia de la humanidad no fue una visión de mundo nueva, no fue una invitación a que la gente se congregara semanalmente, no fue una manera de ver el mundo. Lo que cambió la historia de la humanidad era la manera de vivir de esos creyentes, informadas por un hecho histórico y verificable. Eso fue lo que cambió el mundo. Entonces debemos contestarnos las siguientes preguntas. ¿Qué tal si Cristo resucitó? ¿Qué tal si es cierto? ¿Cambia en algo mi manera de vivir? ¿Cambia en algo mi manera de ver los recursos? ¿Cambia en algo mi manera de tratar al prójimo? ¿Cambia en algo este tiempo que tengo en este lado de la eternidad? ¿Qué tal si Cristo resucitó? ¿Qué tal si Jesús era realmente un rey? ¿Qué tal si ese rey hubiese sido superior a todos los reyes que han existido en la humanidad? ¿Cómo luciría mi vida si creyera que toda la autoridad en el cielo, la tierra y debajo de la tierra fue dada a Cristo? Con un énfasis en toda. Él no necesita pedir prestado. ¿Qué tal si lo que Jesús dijo acerca de sí mismo era todo cierto? Y pienso que en la resurrección es la evidencia de que podemos confiar que todo lo que dijo es cierto. Y si es así, no existen circunstancias que puedan evitar que gritemos al mundo la buena noticia: Cristo resucitó, y eso lo cambia todo. Verán, los primeros cristianos entendieron algo poderoso, ya lo sabían. La resurrección de Jesús era lo que hacía valiosa la Escritura y no al revés. De modo que la resurrección tenía serias implicaciones para su vida. La resurrección pasó a ser la base de su fe y como resultado el mundo nunca fue el mismo. Y ahora quiero dirigirme a quienes se consideran seguidores de Jesús. Y si no te consideras creyente, si no te consideras una persona que siga a Jesús, esta parte no te aplica. Pero si te consideras creyente, entonces no tienes de otra. Vivimos en un tiempo histórico para la iglesia. De este lado del hemisferio, cada día el mundo se aleja más y más de Dios. Hubo un tiempo en la historia donde tener fe era visto con buenos ojos. Hoy día es todo lo contrario. Son muchas las estadísticas que predicen que la fe de esta generación y de la próxima generación está apagándose. Tanto así que 7 de cada 10 iglesias en Estados Unidos se encuentran estancadas o mermando.
Y cuando hablo de mermando, me refiero a mermando en recursos humanos y recursos financieros. En Europa, que una vez se dio a conocer como el mayor promotor del evangelio en el mundo, ahora es un país secularizado y totalmente desinteresado de la fe. Muchos piensan que eventualmente lo mismo sucederá en este lado del mundo. Pero ¿saben quiénes le dan validez a ese argumento? ¿Saben quiénes son los que hacen que esa predicción se cumpla? Nosotros. Los creyentes con más ventaja en la historia del cristianismo. Contamos con libertad religiosa, con recursos abundantes, con un libro sagrado oficial y con miles de años de recursos teológicos. ¿Cuál será nuestra excusa? ¿Cómo vamos a explicarle a la próxima generación que dejamos que el cristianismo y la fe se apagara mientras nosotros estuvimos a cargo? Es por eso que es de suma importancia contestarnos la pregunta, ¿por qué creo? Y en un mundo donde hay muchas cosas compitiendo por darle forma a nuestra fe, y me refiero a opiniones religiosas y políticas, a interpretaciones bíblicas, a gustos y preferencias en moda, en música, etc. ¿Qué vamos a hacer el centro de la base de nuestra fe? Quisiera terminar con esto y que prestes atención al siguiente pensamiento, a la siguiente sugerencia: que la base de tu fe, que la base de mi fe, que la base de nuestra fe sea la contestación a por qué creo, sea la que originalmente cambió el mundo. Me encanta cómo Juan lo registra en 1 de Juan 3:16. Lo dice de la siguiente manera: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Lo que nos lleva entonces a la cita central del mensaje, es la que tú le vas a sacar fotos, la que vas a escribir, la que vas a compartir en todas las redes sociales. Si comenzamos con la pregunta de ¿por qué creemos?, entonces quiero contestarla. Permítame sugerirle esta contestación y que sea la contestación de cada uno de nosotros. ¿Por qué creo? Porque Cristo murió, resucitó y estoy dispuesto a que mi vida sirva de evidencia. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras. No sé si estás pasando por tu mejor momento, tu peor momento, si estás desanimada, desanimado. Te invito a que esto sea el tema central de tu vida. No solamente la base de tu fe, sino la base que informa tu vida entera. Que la muerte y la resurrección de Jesús informe tus creencias y tu fe, pero que informe también la manera en la que usas tu dinero, la manera en la que usas tu tiempo, la manera en la que tratas al prójimo, tus relaciones, lo que estudias, lo que trabajas, lo que emprendes. Que la muerte y la resurrección de Jesús se conviertan en el tema central de la vida de cada uno de nosotros. Y si es así, te pido que te pongas en pie, que me acompañes a orar y que cantemos juntos esta canción. Padre, te damos gracias
y te pedimos perdón al mismo tiempo. Porque hemos hecho que nuestra fe gire alrededor de nosotros en lugar de girar alrededor de ti. Es por eso que hay tanta división en la iglesia. Es por eso que muchos tenemos el orgullo de que mi manera de ver el mundo, mi manera de creer es lo más que importa, cuando en realidad lo más que importa eres tú. Señor, y en el transcurso, mientras hemos estado pecando de orgullo, hemos estado hiriendo las vidas de aquellas personas que más te necesitan, Señor. Si están considerando regresar a tu casa, que hoy tu Espíritu Santo los amarre con cuerdas de amor y que comience la obra redentora en sus corazones, que vaya perfeccionándose hasta el día de tu regreso. Te pido, Señor, que esta palabra de hoy sea sembrada en nuestros corazones, así como la semilla se siembra en el terreno fértil, que da fruto y fruto en abundancia, Señor, para esta generación, para la próxima generación y para las generaciones que siguen viniendo. Señor, te amamos y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza y la valentía para poder aceptar el reto de caminar cada paso con propósito, corriendo la carrera para ganar con el premio de la corona de vida eterna esperándonos al otro lado. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.